Vamos a platicar sobre estrés postraumático en cuestiones de catástrofes, no solamente con lo más cerquita que tenemos es el sismo. Bienvenido, doctor, buenos días. Buenos días. Pues, ¿qué sucede? Porque muchas personas, cuando empezó a ocurrir el sismo de la madrugada del 7 de septiembre, pues entraron en pánico, una psicosis impresionante y se alteraron muchísimo. Tal es el caso que una de las personas falleció de un infarto y muy joven. Sí, lo que sucede es que nosotros, los seres humanos como tal, tenemos mecanismos de defensa. Dentro de esos mecanismos de defensa, uno de ellos es la anticipación o el sentido de conservación. En este sentido, pues obvio que actúan ciertas sustancias cerebrales, principalmente muy conocido, ¿no?, el nombre de la adrenalina, y esto hace que de alguna manera uno se anticipe a protegerse, entonces puede uno entrar en pánico y dependiendo de lo que uno note en relación a ese impacto, a la catástrofe que se esté presentando, uno va a desarrollar cierta emoción o cierta situación de estrés. Y este estrés, dependiendo cada individuo, puede generarnos desde una situación de no pasa nada hasta una situación donde la persona ve tanto el peligro que puede paralizarse, puede salir corriendo o puede atacar, ¿no?, salir de alguna forma gritando, haciendo alguna situación de tensión. Y esto nos puede llevar a que la persona, dependiendo cómo va percibiendo el momento en el que se está sucediendo el evento, puede desarrollar ciertas situaciones emocionales que a la posterioridad nos pueden llevar incluso a tener un problema de salud mental. A veces decimos, qué exagerados, ¿no? ¿Cómo crees? O sea, no se movió tanto, porque hay personas que tienen la frialdad como para determinar y decir, bueno, hay que calmarnos, vamos a salir con cuidado, no pasa nada. ¿Qué sucede con estas personas? ¿Qué tienen que las demás que se alteran no tienen? Si nos damos cuenta, la realidad es que cada uno de nosotros tenemos una característica. Cuando hablamos de la fisiología del miedo, tenemos que hablar en este sentido la ansiedad, es una situación que todos los seres humanos tenemos. O sea, eso nos hace que nos anticipemos a algo. Sentido de supervivencia. De supervivencia, exacto. Entonces, esto nos hace que, por ejemplo, cuando vamos a cruzar la calle, nosotros volteemos a los lados para ver si no viene un vehículo, porque sabemos que si cruzamos la calle y no nos fijamos del vehículo, nos puede atropellar. Entonces vamos anticipando. Unas personas a veces tienen mayor resistencia a esta situación, pueden tener incluso actuar de una forma tranquila ante situaciones, ecuánime ante estas situaciones, pero otras no. Entonces, el punto es que todos somos diferentes, nadie actúa igual. Si no, no existirían todas las profesiones que tenemos, ¿no? Claro. Un ejemplo, hay personas, el médico puede abrir un cuerpo y hacer una cirugía y no se paraliza ni tiene problemas. Se estresa dependiendo de la situación, pero la puede sacar adelante. Sin en cambio, hay personas que con solo el hecho de ver tantita sangre se desmayan, ¿no? Entonces, todos tenemos un mecanismo. Por eso es que hay personas que sí reaccionan ante una situación catastrófica que les impacta y les puede traer una consecuencia. Y hay otros que viven la misma situación y no sucede así. Otro ejemplo sería, por ejemplo, cuando cuando muere un familiar. Sí. Hay quienes actúan tranquilamente, ecuánimemente, se dedican a ver todos los problemas, los trámites y todo, y otros, sin en cambio, se desmayan, lloran, gritan, se desconectan de la realidad. Ese mismo evento puede suceder o es parecido a una situación catastrófica porque se pone en peligro la vida del individuo o la de sus seres queridos. También eso va a depender. No es lo mismo que actúe una mujer que tiene sus 2 hijos pequeños ante una situación de esa. No va a actuar de la misma manera que una persona que no tiene los hijos y que no está ahí, que está sola. Entonces, cada uno va a reaccionar dependiendo de la situación que esté el peligro. Entonces, también va a ir a desarrollarse cómo se esté sintiendo, cómo se esté percibiendo el peligro, ¿no? O sea, no es lo mismo una situación de que le asalten a usted con un arma de fuego y que le apunten a la cabeza que si alguien le zafa la cartera por ahí, ¿no?, y sale corriendo. O sea, el estrés es muy diferente.
Entonces, cuando el ser humano siente que es demasiado fuerte la impresión que tiene, va a reaccionar. Puede reaccionar, por ejemplo, con un simple hecho de paralizarse. Otros atacan, dicen, ¿por qué no le diste el dinero, no te hubiera lesionado? No, es que es una reacción que es imprevista, o sea, no hay así como que, digamos, voy a reaccionar, cuando hay un sismo voy a reaccionar de esta manera. Y son microsegundos en los que se está llevando. Es instintivo de alguna manera. Sí. Le denominan ustedes el cerebro reptiliano, ¿no? De alguna forma, que es la parte del cerebro intermedio, el que nos da esa situación de supervivencia, es algo heredado, es algo que traemos cada uno de nosotros. Como seres vivos, inclusive los propios animalitos, ¿no? El sentido de sobrevivir a situaciones, ¿no? Sí, así es. Entonces, ¿cómo vamos a percibir esa situación de peligro? Va a ser nuestra reacción. Ahora, el problema es cuando esa reacción nos afecta y nos lleva a una situación de estar reviviendo ese problema. No es lo mismo las personas que vivieron o que puede ser que hayan vivido el terremoto del 85, donde fue demasiado abrumador, demasiado catastrófico, que hubo muchas muertes y todo, que perdieron familiares y que de momento se enfrenten a un sismo como el que tuvimos aquí en la ciudad en Tabasco, ¿no? En el sureste, donde lo que asustó mucho probablemente haya sido el tiempo que duró. También la intensidad. Sí, duró bastante, y además de que no fue trepidatorio, sino oscilatorio. Pero esto ya en personas que tienen de alguna manera este trauma, este antecedente, la reacción que puedan tener o los patrones repetitivos de situaciones de estrés, ¿pueden ocasionar problemas mentales en un futuro? Sí, o sea, va a provocarle una situación de que entre una cuestión de crisis nuevamente, incluso con el hecho de que medio se mueva algo puede ya provocarle esta situación de la crisis. El problema es que a veces uno piensa que una situación mental es solo el que pierde la razón. Y no, o sea, una situación mental es aquella persona que empieza a tener miedo a todo, ¿no? Que de momento empieza tantito la oscilación y siente que va a derrumbarse todo y le causa tal malestar que ya no puede con esta cuestión. Empiezan a cambiar, empiezan a estar soñando o pensando solo en el evento, o puede estar la persona sintiendo que algo le va a suceder, como una situación de ansiedad anticipatoria, ¿no? Una situación, la ansiedad es más o menos así como el miedo, cuando uno le tiene miedo a algo, la sensación que se tiene es lo mismo que es la ansiedad, pero sin el objeto. Ahorita fue el sismo, pero cuando ya no está el sismo y que tantito se mueve algo, ven que se mueve algo, alguna parte de su casa, alguna situación, la persona puede reaccionar ante este problema. Ahí estamos viendo algunas imágenes del sismo. Digo, algunas localidades fue un poco más intenso. Algunas personas dentro de sus casas pues vieron cómo se bretaba, cómo se movía, y además esta reacción inmediata de salir en plena madrugada de alguna manera. Mucha gente estaba durmiendo y esto fue lo que los asustó un poquito más, ¿no? Estar durmiendo, estar descansando, desconectados y de pronto despertar con este susto, ¿no? Sí, y aquí el punto es que va a depender, o sea, no hay una situación así como que, digamos, es la ABC de qué hacer cuando entras en pánico, ¿verdad? Entonces, lo que se tiene que hacer preventivamente, bueno, pues primero es una cultura de que las catástrofes existen. No solamente un terremoto, aquí tenemos inundaciones, situaciones de delincuencia que azota a todo el país. Entonces, el enfrentarse a una situación así, pues lo más importante primero es entender que somos susceptibles de que suceda. Entonces, el tener calma, tiene uno que observar quiénes son los más idóneos en la familia a veces, ¿no? Que observar, no pensar que porque reaccionó de una manera es más débil o no puede contener con esa situación, sino que existe de alguna forma el pensar que el que esté teniendo este problema puede pensar a que llega una enfermedad emocional y que tiene que ser atendido, porque si no se atiende, en este momento el susto que llevaron, puede venir otra réplica o una situación parecida, y entonces en vez de que salgan con calma o con la cuestión que manejan los de prevención, de cómo salir, ¿no? De cómo guiarnos para una cuestión de esto, no reaccionamos y entonces salimos corriendo. Podemos hacer miles de simulacros, pero si tenemos el problema del estrés postraumático, en el momento que pueda suceder otra vez este evento,
no nos va a servir todos esos simulacros. ¿Por qué? Porque la persona revive y revive de tal intensidad que puede incluso ocasionar que suceda el ejemplo de esta chica, ¿no? De que haya muerto por un infarto a la descarga adrenérgica. Entonces, es un joven el que murió. Entonces, en este sentido tenemos que entender que el suceso ya está. Aunque nosotros hagamos bastantes simulacros para cómo debemos evacuar un edificio, la casa o cómo colocarnos, si nosotros llegamos a presentar esta enfermedad emocional, nos va a llevar a que cuando suceda otro evento, realmente reaccionemos mal y podamos tener una complicación mayor. ¿Qué debemos hacer, doctor? Ya nos queda muy poquito tiempo. Cuando se presenta una situación como esta, para las personas que guardan un poquito más la calma, ¿o es recomendable que vayan a asistencia médica? Primero es entender que sí es una enfermedad emocional y que tanto psiquiatría como psicología dan ese apoyo para irle ayudando a pasar este evento, ¿no? A resolver este evento, a entender cómo tiene que enfrentarse ante estas situaciones. Hay tratamientos que van desde la terapia nada más, puramente, hasta personas que llegan a necesitar medicamentos. Y cuando uno se vuelve a enfrentar ante esta situación y está una persona, pues lo primero es entender que si está teniendo este problema, pues es no hacer más el pánico, ¿verdad? O sea, a veces el gritar, el levantar mucho la voz y no hacer lo que se menciona, el de no corra, no empuje, es algo realmente tan sencillo, pero que en esos momentos cuesta mucho trabajo. Claro. Entonces, la persona que no tiene esta situación, que puede guardar más la calma, es la que debe de orientar de alguna forma, pero lo principal es no gritar en ese sentido. Porque cuando empiezan a gritar, empieza más uno a panicarse, ¿no? Empieza uno más con el pánico y esto lo puede llevar en determinado momento a situaciones de poner en peligro o riesgo su vida. Porque si sale corriendo de su casa y va pasando un vehículo, lo atropella. Claro, y no fue el sismo, sino fue la reacción de huir, ¿no? Entonces sí tenemos que ayudar. Los que tenemos más resistencia al estrés, ayudar a estas personas. A los que necesitan. Muchísimas gracias, doctor Luis Florencio Medrano Martínez, psiquiatra del Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental. Gracias por habernos acompañado esta mañana, doctor. Mucho gusto.